Ha sido motivo de consulta frecuente los tipos de contrato, siendo uno de los mitos urbanos por los que más consultan respecto a los contratos a término fijo, que después de la tercera prórroga dicen volverse a término indefinido. Hoy vamos a hablar de los tipos de contratos y si es cierto o no que un contrato de estos se vuelve a término indefinido. Los contratos de trabajo pueden ser verbales o pueden ser contratos escritos. Los contratos de trabajo verbales en derecho laboral, el contrato de trabajo no requiere una solemnidad, es decir, no requiere de que sea escrito. Con el mero hecho de pactar una voluntad respecto a la prestación personal de un servicio, que exista una subordinación y que existe una remuneración por parte de una persona que presta ese servicio, se puede tener o se puede hablar de que existe un contrato de trabajo. Los contratos de trabajo, pues, además de ser verbales, pueden ser contratos de trabajo escritos. Los contratos de trabajo escritos, pues, aunque no requieren una solemnidad, sí se deja consignado qué es lo que cada parte va a comprometerse, a qué se va a obligar y cuál es el acuerdo que llegaron respecto al tipo de trabajo y funciones que se van a prestar. Los contratos de trabajo a término o los contratos de trabajo escritos suelen ser a término fijo, a término indefinido y contratos por obra o labor determinada. Los contratos de trabajo a término fijo son unos contratos que tienen un periodo fijo y que se pactan por un tiempo determinado. Los contratos a término indefinido son contratos que están en el tiempo sin necesidad de que haya un periodo para vencerse, y los contratos de obra o labor son contratos que, aunque no tienen un término definido en el contrato, pues son contratos que se firman para poder desarrollar una labor determinada, la cual puede prolongarse en el tiempo, puede ser un mes, una semana, 15 días. Todos los tipos de contratos anteriormente dichos, todos son contratos laborales, lo que implica que tengas que pagarle primas, cesantías, auxilio de cesantías, todas las prestaciones, estar adscritos o inscritos a una caja de compensación, en fin, todas las consecuencias que se derivan de un contrato de trabajo. Ahora bien, respecto a los contratos a término fijo, entonces es donde se viene creando el mito. Los contratos a término fijo pueden ser susceptibles de 3 prórrogas. Eso significa que un contrato que se fije por un periodo determinado, de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, se prorrogan, sufren 3 prórrogas más para que después de la tercera prórroga se vuelva un contrato a término fijo. ¿Qué significa? Que de manera indefinida en el tiempo se prorrogan por un término de 1 año, pero nunca se vuelven contratos a término indefinido, salvo una estipulación entre las partes, que en una de las cláusulas se estipule que una vez vencida la tercera prórroga se vuelve un contrato a término indefinido. ¿Cuál es la diferencia o para qué se estila un contrato a término fijo y para qué puede ser un contrato a término indefinido? La razón o la principal diferencia que pueden tener esto es que un contrato a término indefinido no requiere un preaviso. ¿Por qué? Porque su término de duración no está estipulado en el contrato, por lo cual para yo poder terminar un contrato de trabajo a término indefinido se tiene que dar una causal de terminación de contrato de las consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, mientras que al término del contrato, una vez se vaya a vencer el periodo para el cual fue contratado la persona, entonces se le puede dar un preaviso con un término no inferior a 30 días donde se le avisa si el contrato se va o no se va a prorrogar. Los preavisos funcionan para los empleadores, más no para el trabajador. El trabajador no tiene la necesidad de enviar o de hacer un preaviso de 30 días para terminar el contrato de trabajo. Es por eso que podemos concluir que los contratos de trabajo a término fijo nunca serán contratos de trabajo a término indefinido, salvo estipulación entre las partes.